A ver, René es el jefe, ¿no? Sí, no viene cuando no quiere. Oye, Está de vacaciones. Pepe, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, querido Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te mandé una foto y tú como si nada. No la abrí. No, lo que es la arrogancia. Bueno, ya ves, pues oye. ¿qué le vamos a hacer? A ver, don Pepe, una provocación. Bueno, quiero primero decirte que estoy de acuerdo contigo. Lo que hizo el presidente es una nacionalización, como la de López Mateos, porque López Mateos lo que hizo fue comprar las acciones de las empresas. No nacionalizó, simplemente llegó, compró las acciones de las empresas y dijo, ¿saben qué? Soy el accionista mayoritario, señores, entonces ahora sí vamos a ver cómo manejamos esto y es mío. Se acabó. El presidente lo que hace es, le compra a Iberdrola y pues nacionaliza la generación eléctrica que hacía Iberdrola. Y tenías toda la razón en lo que decías hace rato. El primer globalizador del mundo que fue mexicano, el filósofo de la globalización que fue mexicano, tuvo toda la razón. With money, dances the dog. Lo dijo el Piporro. Ya está. Sí. Y eso fue lo que dijo también ayer el señor Sánchez, el CEO de Iberdrola. Sánchez Galán. Oye, lo que hace el dinero. Sí. Cambia ideologías. Sí. ¿No? Ahora resulta que Marx, bueno, hasta entendió el presidente de Iberdrola. Ahora dice que ahora entiendo la política energética del Ojalá y no le presidente. explique. Eso es hacia afuera, ese es discurso. Adentro deben estar felices festejando haber vendido lo que no querían. Irse con 6,000 millones de dólares. Sí, vendiendo las plantas de energía sucia que ellos ya no quieren. Por eso le reconoció el presidente López Obrador. Ahí yo no estoy de acuerdo, no es nacionalización. Bueno, como digo yo, perdón, salamero y obsequioso. Sí, claro. Venga. Ese dinero te da para eso. ¿De qué no estás de acuerdo con don Pepe? Pepe, nacionalización. A ver, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Cambió leyes y la industria eléctrica. No compró unas plantas. No, o sea, aquí lo que haces es a una empresa le compras 13 de sus 17 plantas, 13, para que esas cambien de dueño. Cambian de dueño de una empresa a un fondo privado. Eso no es nacionalizar. O sea, para mí eso no es nacionalizar. ¿El fondo privado de quién es? A ver, en su mayoría es de gobierno, pero ojo, no. Es de un fondo del gobierno. Sí, pero que acepta privados. Y va a haber, entran Afores, entran muchos. A ver, ¿sabes cómo lo nacionalizó López Mateos? ¿Cómo lo hizo? Cambió leyes y les dio dinero para que se fueran. No es cierto. Lo que hizo López Mateos fue algo muy simple. Salió el secretario de Hacienda y anduvieron comparando las acciones en los mercados de Londres y de Nueva York. Compraron las acciones de esas empresas eléctricas que operaban en México y que estaban presionando al gobierno para que subieran las tarifas. Y de pronto llegaron y le dijeron, no señores, ¿saben qué? Soy dueño. Somos los accionistas mayoritarios. Lo que negociaron después con las empresas eléctricas fue cómo pagarles su parte minoritaria que le dejaron. Pero de todas, era la industria completa. Pues sí. es que tenían toda la industria. No, aquí no. Aquí el presidente está recuperando una meta. Yo no sé si están de acuerdo con él o no, pero está recuperando una meta que tenía, hay que reconocerle. Se quejaba de que ya a la hora que él tomó posesión, la CFE tenía el 39% de la generación eléctrica del país. Bueno, ahorita, súmale el 20, tiene el 59%. A ver, no es que tenga, porque no son de la CFE, ojo, no tiene, porque vamos a ser claros, los mexicanos no vamos a tener ni más energía eléctrica, no hay más energía eléctrica, ni mejor energía eléctrica. Y si el petróleo es mexicano, es la misma. ¿qué tenemos los mexicanos? No mejora de calidad, ni mejora de la cantidad. Y toda esa energía que se producía, la compraba la CFE. Toda ya la compraba la CFE. Es decir, ese CFE va a seguir adquiriendo lo que en esa planta se y entonces ya se le suma, pero sin ser de la CFE. O sea, no nada más es, todos ganan. Gana el Iberdrola porque vende bien y vende lo que quería. Gana el gobierno porque tiene un mensaje político de decir, ahora yo ya controlo porque las va a manejar. Ganan los inversionistas del fondo, porque todo lo que produce de energía se va a vender, es automático. Meterle a ese fondo es ganancia segura. Entonces, los mexicanos, ¿qué vamos a ganar? No tenemos más energía, no tenemos más calidad
esperemos que baje el precio. Es la única ganancia que tendríamos los mexicanos. Todos ganan, menos hasta ahorita nosotros. A ver, René, nomás porque estás de vacaciones, te escucho. Mi querido, ojalá estuviera de vacaciones. A partir de hoy en la tarde, sí, Joaquín, vine a ver a uno de mis hermanos que infortunadamente está delicado de salud, pero bueno, saliendo. Que valga, afortunadamente, Que se pero mejore. disfrutando la tierra. Gracias, Joaquín. Una vez más, Joaquín, don Pepe Roy, tiempos estelares de la Cuarta T, pero ahora con la buena nueva triunfalista de la nueva nacionalización de la industria eléctrica. Así ha presentado en tono nacionalista el presidente la compra de estas 13 plantas generadoras de electricidad. Parecería un exceso llamarla así, la nacionalización, pero nada es imposible si en el pago de $6,000 millones, Joaquín, a Iberdrola, y después de 4 años de conflicto, de una relación de agravios, ataques, insultos constantes contra esta empresa, en que el gobierno mexicano y el presidente presionó, descalificó y desacreditó con toda la fuerza de su poder, no solo a la empresa, sino también intentó hacerlo con España y con la propia Corona. Nada es imposible si también en el lance, al costo que sea, pues compras un discurso de retórica nacionalista, triunfalista, en $6,000 millones. Si París bien vale una misa, como dice el dicho en la historia, la trascendencia histórica de la nacionalización parece ser que también, Joaquín. Gracias. A ver, don Pepe. Sí, bueno, ¿que nos vamos a quedar atorados en esto? yo me iría al proyecto ese grandioso ¿De qué? del padre Solalinde. Ah, Por Dios. Le presentó al presidente la salida ideal para que parezca que el gobierno está solucionando el problema de la migración. Esto que va a ser una amalgama de secretarías y de dependencias y comisiones de derechos humanos y lo que tú quieras, no va a resolver el problema migratorio, porque no va a cambiar lo que se está haciendo. Ahora no va a ser policíaco ni militar, dice el padre Solalinde y dice el gobierno. el gobierno no ha dicho nada. Perdón, don Pepe. Tiene el gobierno razón. no ha dicho nada. Tiene razón. Solo lo ha dicho el vocero, el padre Solalinde. Ya no es el gobierno, digo. Pues sí, pero de todas maneras el gobierno está dejando correr eso. Vamos a ver en qué para, en qué va a parar, en que no es más que patear el bote, porque es irresoluble, insisto, el problema migratorio. México no puede cambiar la política migratoria de detener migrantes en su frontera sur y tratar de que no pasen. Esa es la política que, como sea, con civiles, con vestidos de civil, pero garroteando a los migrantes como sea, pero los tiene que parar. Ahora, una cosa, Roy. Dice Solalinde que ya no van a estar los militares. ¡Oh! Y ya le avisó al secretario de la Defensa Nacional, el padre y la pregunta Solalinde. es, ¿las guardias son militares o no? Porque están asignados al ejército. La Guardia Nacional. Sí, bueno, por ¿La eso. cuenta como militar o no? Pues no sé, ya ves que luego O sea, tienen sus mira, interpretaciones. yo de esto tengo Va a varias- salir al rato con que la Guardia Nacional tiene rasgos importantísimos de santidad como López Obrador. Sí. Sí. Mira, yo de esto opinión es, uno, desaparecer el Instituto de Migración en estas alturas es declarar un fracaso. O sea, no hay de otra, no es Sí. claro. Dos, que el padre Solalinde lo haya ido anunciando varios días es con permiso o por instrucción del presidente. Porque el presidente no deja que nada se anuncie si no es él en su mañanera. Entonces, él lo ha permitido que lo vaya anunciando para, entre otras cosas, enfriar el asunto de los migrantes en Juárez. En el asunto de los migrantes en Juárez han seguido un guión de control de daños. Es, primero, saco de la mañanera el tema, genero una conferencia posterior. Empiezo a buscar culpables para olvidarse de responsables. O sea, es buscar a los 5 culpables, quien prendió, es para que no se hable de Garduño, del responsable político que hay ahí. Y no es porque Garduño haya mandado matar a nadie, es un responsable político ahí, ¿no? Bien. Y 3, desaparezco el Instituto Nacional de Migración. Se acabó. O sea, muerto el perro, ya nadie se enfermó de rabia. Entonces, es un guión de control de daños.
al desaparecer el Instituto Nacional de Migración, pongo a Solalinde, que de alguna manera, o sea, nos guste o no nos guste, sí tiene albergues, sí hace su vida dedicada a los migrantes. Sí. Bueno, ¿no? No, Tampoco. pero el asunto es, Tampoco el me lo problema de certifiques. Solalinde es que con una lucha legítima, porque es la política también de migración del PAN y del PRI anterior, hay que recordar el Tren de la Bestia, sí era... San Fernando. Era criminal y Solalinde estuvo ahí en la lucha. Sí, se casó con las ideas, sobre todo con la política inicial de López Obrador, cuando era una política humanista, amigable, solidaria. Brazos abiertos, darles empleo, sí, pero que cambió. Pero como el padre Solalinde ya se había ideologizado, ahora no abandona la ideología. Y el problema de la ideología es que mata las ideas, ¿no? Y se quedas con la ideología. Entonces creo que el padre Solalinde hace mal en quedarse ahí y no seguir luchando por la causa de los migrantes, que era su causa original. Pero bueno. A ver, René. Joaquín, es un rasgo para mí de el por qué hay consecuencias tan lamentables como la tragedia de Ciudad Juárez. Tener al padre Solalinde, con todo el respeto que merezca o pueda merecer, como vocero y constructor de instituciones y política pública migratoria en este momento tan complejo, y cuando ya falta un año, unos tantos meses para que termine el sexenio, y dándole nombre a esto con esta cuestión de Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Aquí recuerda a tiempos de don Porfirio, cuando don Porfirio decía que si quieres que algo no funcione y nada más distraiga y llame la atención, nombra un comité. Eso es muy criticable. Para empezar, si escucha uno al padre Solalinde como vocero el día de hoy, con un proyecto sin claridad conceptual, con unas hojas ahí engargoladas, como tratando de mostrarlas. Entonces, esto es infortunado, tanto como lamentable y condenable, como dijimos la semana pasada, fue el infortunio de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Y no basta, Joaquín, solo un manejo de comunicación o comunicacional tratando de sacar el tema de la mañana. Estamos en una trampa. Estamos en una trampa. Estamos discutiendo al padre Solalinde, y ese fue error mío, en lugar de discutir la tragedia de Ciudad Juárez, donde todavía no se resuelve nada. Coincido. Sí. Coincido. Donde hay una circunstancia muy curiosa. Todos los gobiernos de los migrantes muertos en el incendio de los 40, los gobiernos, El Salvador ya sacó, hasta todo lo está pagando el gobierno, hasta el traslado de los familiares que van a venir a llevarse los cadáveres. Sí. Eso le sacó el gobierno del Salvador. Yo no hice nada, don Pepe. Pues, bueno, perdón, no estoy enojado contigo. Porque no, Dios me libre. ¿Por qué, hombre? muy No, mira, golpeado. lo que pasa, pero de los venezolanos no hay nadie del gobierno venezolano que esté a ver qué pasa con sus gentes que están allí. Ni con los fallecidos, ni con los sobrevivientes, están abandonados también de sus gobiernos venezolanos. Y además, con el pleito que ya yo lo comenté aquí en tu espacio, con el pleito que traen allí en Juárez. Resulta que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, que es la que pusieron a que diera la cara de la vocería de la tragedia, anuncia que los sobrevivientes, todos los migrantes los van a alojar ahora que recojan, ya los van a llevar ahora al albergue Leona Vicario, que es municipal. Y el presidente municipal, no, es federal, es de bienestar. Sí. Y este lo era. El delegado. Que es el superdelegado de bienestar en todo el estado de Chihuahua. Él dijo, no señores, este albergue no se presta. Pues sí, o sea, lo tiene lleno. No, porque no tiene nada, no hay capacidad. Por eso digo, es una vacilada. Estamos discutiendo una vacilada porque el gobierno no quiere aceptar que tiene que ajustar su política de migración. Pero es que no tiene espacio, no tiene para dónde hacerse en la política de migración. De las calles. Entonces estamos en un callejón sin salida, sí, estamos. Sin solución, migración. Don Pepe, la migración nunca ha tenido solución. Sí. En ningún país del mundo. Vamos, en ninguna región del mundo. De acuerdo. Siempre ha existido, pero a veces hay crisis y en este momento hay crisis. Y es el signo del nuevo milenio. Sí.
La crisis del sexenio. Esta es la tragedia del sexenio. Sí. A ver, mira, de ese tema, hablando del Salvador, El Salvador se queja de que se enteró por las redes. Nadie le habló para decir aquí hay unos salvadoreños. No, en las redes se entera, tantos salvadoreños. Estoy leyendo que hay salvadoreños y nadie me ha dicho, ¿no? Y entonces voy y yo trato de organizar, ayudarles, porque nadie me da facilidades. O sea, sí hay una falta de trabajo ahí, ¿no? Y luego, a mí, yo tengo sentimientos encontrados sobre el venezolano acusado, sobre ese venezolano acusado. O sea, a esto lo han perseguido las tragedias, miles de kilómetros, llega, lo encierran, lo amenazan que lo van a deportar, lo van a regresar al origen de su tragedia, y entonces él organiza quemar colchones para llamar la atención y que les abren y les den libertad. No les abran y entonces te acuso de asesinato por acción. Si tengo sentimientos encontrados ahí. Si efectivamente fue él, él lo hizo. No caben los sentimientos encontrados. Puedo entender lo que dices. Sí. Si efectivamente, aclaro, si efectivamente fue él. Sí, se lo prueban. Sí. René. Joaquín, el hecho en concreto, el resultado que está ahí es que esa crisis migratoria, y bien lo dices, bien se comentaba la semana pasada, que cuando mucho pueden tratar de gestionarse, de contenerse y medio neutralizarse, pero no tienen una solución definitiva. Pero esto que ha sucedido, esta crisis humanitaria, es responsabilidad política, jurídica y hasta moral y administrativa del gobierno y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto está marcando y signando su propia administración. Y lo que mencioné, no basta solo un manejo comunicacional de contención de crisis para tratar de sacar el tema de la mañanera. Ahora, es Joaquín, algo gravísimo lo que ha sucedido. No hay aquí no hay nada que hacer porque finalmente... Permíteme, déjame hacer un corte, ¿no, don Pepe? Bueno, dime para no cortarte el impulso ni la inspiración. Sí. Venga, dime. Bueno, esto al final de cuentas, nada más tenías tu razón. No fue el Estado, fue el gobierno en la tragedia de Juárez, ¿eh? Sí. Y eso es lo que están tratando de salvar la cara, nada más. Voy a los anuncios y regresamos de volada, ¿sí? Continuamos. Nada más, un tema que nos faltó, el INE. El INE, órale, una vuelta del INE, dime. A ver, Pepe, quería una provocación. Bueno, sí, ayer me pareció que el gobierno trató de crear la percepción, a pesar de que la señora presidenta Guadalupe Tadei Zavala trató de resistir la presión que le ejercieron para que fuera a gobernación. No fue una presión, fue una invitación, don Pepe. Ay, no hubo presión, que no fue... Joaquín, no hay que creerse del estilito del hablar suavecito del secretario de Gobernación. Ahí hizo cosas muy serias y muy amenazantes con ese hablar suavecito. Acuérdate que eso decía Teddy Roosevelt. Habla quedito con un garrote en la mano, así es que yo no creo. ¿Cuál garrote trae el secretario Adán Augusto? Nada más. Nomás el que usó ahora que se inauguró el parque de béisbol. Con los Olmecas. Con los Olmecas. Y que bateó de hit. Sí le dio. Sí, le dio. Lo que pasa es que yo soy muy díscolo, ya sabes cómo soy. Pero yo sigo dándole beneficio de la duda a la señora consejera presidenta del INE. Y espero que aunque ya piensa ajustar su sueldo, ajustar los costos, no se vaya a exceder en recortar los costos y ponga en riesgo la elección. Porque puede haber un momento que es el que me preocupa, que de pronto te digan, ¿cómo nos faltan gente? No se preocupe, tengo 30,000 servidores de la nación para que vayan a ocupar los puestos que sean necesarios en las casillas. Perdón, pues está paranoico. Sí. Tengo paranoia. Perdón, pero sí tengo paranoica. Yo no dije eso. Yo lo dije. Ya me lo dijo, ya sabes cómo es. A ver, Pepe, yo no estoy de acuerdo. Primero, desde el miércoles pasado dije, son 4 consejeros, confío en los 4 consejeros y la forma de elegirlos es lo mismo como los hubieran elegido, 2 de Morena y 2 que no son de Morena. Pero no son mayoría.
Y la presidenta, la consejera presidenta es un voto. Un Pepe. voto, un Así voto que- de 11. Así que tampoco nos vayamos. Ahora, creo que el acto que se hizo es muy bueno, fue republicano, previo a unas elecciones, con las autoridades que tenían que estar en el frente y los del INE, bien hecho, en el INE, bien hecho por la presidenta, no ir a gobernación, sino decirles vengan a la casa de donde se hacen las elecciones. Creo que estuvo bien. ¿Salió bien? René, rápidamente, Sí. el INE. Sí, ya sobre el INE y las consejeras, pues nada más comentar en adición que ha sido el historial de que han sido electos bajo el signo partidista, las cuotas, y sin embargo este historial ha demostrado que todos a través de los años se desarrollaron con solvencia y trabajaron con eficacia. Estos nuevos 4 con la presidenta y consejera tienen más que razonable experiencia y trabajo electoral. Al final salieron 2 considerados de cercanía y 2 con menos, entre comillas, ¿no? Y se habla mucho del famoso beneficio de la duda, del voto de confianza y la razonable confianza a su trabajo técnico profesional. Yo creo que hay que darles no esa oportunidad, sino estar conscientes de que lo pueden hacer técnica y profesionalmente muy, muy bien. La cuestión, Joaquín, es seguir haciendo votos y confianza en que prevalezca la institucionalidad y la fortaleza del instituto y la capacidad probada de trabajo técnico profesional electoral de sus integrantes, porque Bien. la ofensiva presidencial no parará, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. A ti, a la audiencia, Roy, a Bien. don Pepe, y Ya todo el pasen bien mundo. estos días de guardar y felices Pascuas. Al mundo mundial. Y como decía aquel, y a todos los deseos. Todos A los ver, deseos don del Pepe. mundo. Le ibas a responder, ¿no? Sí, perdón. No, Joaquín, mira, ya me dijo paranoico, ya para No, que ya sé, a ver, una ya me conclusión. aplanó. No, nada más, Yo me quedo con como una sola conclusión, algo frase. que dijiste hace rato. Este gobierno parece que evita presentar responsables. No hay responsables de la línea 12, no hay responsables de Segalmex, no hay responsables de Juárez, Sí, no hay responsables de y nada. yo les puse nombres, ¿sí? Sí, Línea 12, así es. Florencia Serranía. Sí. Segalmex, Sí, o sí. Valle, Segalmex o Valle. La tragedia de los migrantes de Ciudad Garduño. Juárez, Garduño. Francisco Garduño. Nadie apareció nunca, nadie ha aparecido nunca. Dice Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Y eso es lo que Fuente propone este Ovejuna, gobierno. Fuente Ovejuna. Todos a una. Mira, yo en estos tiempos estelares, como dicen, Joaquín, a mí lo que me preocupa es la serie de calumnias que empiezan a circular. Desde el poder, ya ves, que se lanzan. Sí. Y nada más quiero cerrar con una frase en mi paranoia. Una frase de Jacinto Benavente. La calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes. Me encantó. Ándale. Me encantó, don Pepe. Sí. Ahí va Gracias, con los Joaquín. atentos saludos, ¿sí? Bueno, repítelo, por favor, don Pepe. La calumnia no puede ser sino la venganza de los cobardes. La calumnia no puede ser otra cosa Que la venganza de los más cobardes. que la ¿Quién es? venganza Jacinto de los Benavente, ¿quién es? cobardes y de las cobardes. Los Para cobardes. Las y los para que Lenguaje les de género, cobardes. Los cobardes. Y les cobardes. Gracias, gracias. Al contrario, Joaquín. Gracias, querido Roberto. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Dios te Oye, ¿no le vas a decir algo de lo que le dijiste aquí públicamente a don Pepe? No, una disculpa por haberte dicho para No, ¿qué importa? No, sí quiero importa, decirte, sí, estoy importa, sí en importa. materia de la democracia de este país que esté en riesgo, sí soy paranoico. Punto. ¿Qué quieres? Yo tratando aquí de echar el Sí, campo. el solito. Bueno, es miércoles santo. Sí. Gracias, Roy, gracias. Está bien, don Pepe. Joaquín. Voy a unos anuncios después de los anuncios.